Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los medios y capturando la atención de muchos. Vamos a hablar de una figura que admiramos profundamente por su talento y carisma, Demet Özdemir, y específicamente sobre unas declaraciones que ha hecho recientemente y que parecen marcar un antes y un después en su vida personal. Y sí, la frase clave que encapsula todo esto es: Can ya no tiene lugar en mi vida. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Demet, de su trabajo en series que nos han robado el corazón, y también sienten esa curiosidad natural por saber más sobre las vidas de las celebridades que tanto admiramos. Por eso en este vídeo vamos a desgranar estas palabras, a intentar entender qué implican, qué nos quieren decir y sobre todo, qué podemos aprender de ellas. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a explorar lo que esto podría significar para Demet y, por qué no, para nosotros. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerte la información más interesante y relevante. Así que pulsen ese botón rojo ahora mismo. Bien, volvamos a Demet Özdemir. Para quienes no la conozcan, ella es una actriz turca que ha conquistado audiencias a nivel mundial. Su papel en Erkencikus junto a Can Yaman la catapultó a la fama internacional, y desde entonces, su carrera no ha parado de crecer. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, sus relaciones personales también son objeto de un escrutinio público constante. Y es precisamente en el contexto de su relación pasada con Can Yaman donde surgen estas declaraciones tan contundentes. La frase "Can ya no tiene lugar en mi vida" ha sido interpretada de muchas maneras. Para algunos es una simple confirmación de que la relación ha terminado y que ha pasado página. Para otros es una declaración de independencia y de empoderamiento. Y para muchos es la señal de que la historia que muchos esperaban que tuviera un felices para siempre ha llegado a su fin definitivo. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué nos revela Demet Özdemir sobre su estado emocional, sobre sus prioridades y sobre su visión del futuro? Cuando una persona pública, y especialmente una tan querida como Demet, hace una declaración tan firme, hay que prestar atención. No es algo que se diga a la ligera, sobre todo cuando se trata de una relación que ha sido tan mediática y que ha generado tanta expectación entre sus seguidores. La ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda uno de los temas de conversación más sonados hace un tiempo. Ambos son figuras muy atractivas, talentosos y con una química innegable en pantalla, lo que alimentó la fantasía de muchos de que su relación fuera algo más que una simple amistad o un romance pasajero. Sin embargo, la vida real rara vez se parece a los guiones de las series de televisión, y las relaciones, por muy idílicas que parezcan desde fuera, a menudo enfrentan desafíos que las ponen a prueba. La importancia de estas declaraciones radica en varios aspectos. En primer lugar, demuestran una madurez emocional por parte de Demet. Decir que alguien ya no tiene lugar en tu vida no es un acto de rencor, sino más bien un acto de afirmación personal. Es reconocer que a pesar de lo vivido, el presente y el futuro se construyen de manera diferente. Es una forma de cerrar un capítulo y de abrir espacio para nuevas experiencias, para un nuevo crecimiento personal y, por qué no, para nuevas oportunidades en todos los ámbitos de su vida. Segundo, estas palabras nos hablan de resiliencia. Las rupturas, y más aún cuando son públicas y esperadas por muchos, pueden ser difíciles de sobrellevar. El hecho de que Demet sea capaz de expresarse de esta manera, de manera tan clara y sin ambigüedades, sugiere que ha logrado superar el dolor, la decepción o cualquier otro sentimiento negativo que pudiera haber surgido. Es un testimonio de su fortaleza interior. Además, este tipo de declaraciones tienen un impacto significativo en la percepción pública de las celebridades. Demuestran que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay personas reales con vidas, sentimientos y procesos de sanación. Nos recuerdan que incluso en el brillo y el glamour del mundo del espectáculo, las experiencias humanas básicas como el amor, la pérdida y la superación son universales. Analicemos la frase en sí: Can ya no tiene lugar en mi vida. Es una frase directa, sin adornos, pero llena de significado. No dice estoy molesta con Can, o estoy intentando olvidarlo. Dice ya no tiene lugar. Esto implica una reconfiguración completa de su espacio vital, tanto físico como emocional. Es como si su vida fuera una
Casa y Khan, quizás tuvo una habitación, ahora ya no tiene ni siquiera un rincón. Esto puede sonar drástico, pero en el contexto de una sanación profunda, es a menudo lo que se necesita. Implica un corte limpio o una separación definitiva para poder avanzar sin ataduras ni nostalgias que puedan frenar el progreso. ¿Qué podríamos estar presenciando aquí? Podríamos estar presenciando la etapa final de un proceso de duelo y superación. Las relaciones sentimentales, sobre todo aquellas que fueron importantes, dejan una huella. El tiempo es un gran sanador, y es posible que Demet haya pasado por diferentes fases: negación, rabia, negociación, depresión y, finalmente, aceptación. Estas palabras sugieren que ha llegado a esa fase de aceptación, donde la presencia o la ausencia de Khan ya no genera una reacción emocional intensa, sino que se ha integrado en el pasado como una experiencia más. También es posible que esta declaración sea una forma de proteger su privacidad. Al ser una figura tan mediática, cada detalle de su vida personal es analizado y comentado. Al hacer una declaración tan tajante está poniendo límites claros. Está diciendo a los medios y a sus seguidores: he cerrado este capítulo. No quiero hablar más de esto. Por favor, respeten mi espacio y mi privacidad. Es un acto de autodefensa, una forma de recuperar el control sobre su propia narrativa. Y pensando un poco más allá, ¿qué significa esto para su carrera y para su futuro sentimental? En términos de carrera, esto podría ser liberador. Al no estar atada a la percepción pública de una relación pasada, puede enfocarse plenamente en sus proyectos. Podría significar la apertura de nuevas oportunidades profesionales, quizás en producciones que requieran una imagen más libre o independiente. La atención de los medios, al no estar centrada en su vida amorosa, podría volcarse de nuevo en su talento actoral, lo cual es, sin duda, lo que ella más desea. En cuanto a su futuro sentimental, estas palabras implican que está lista para seguir adelante. No está buscando volver atrás, ni está anclada en el pasado. Está abierta a nuevas posibilidades, a conocer gente nueva, a construir nuevas relaciones. Y lo más importante, lo hará desde una posición de fortaleza y autoconocimiento, habiendo aprendido de sus experiencias anteriores. Podría significar que está buscando a alguien que encaje de una manera diferente en su vida, alguien que complemente su crecimiento y no que lo limite. Es importante recordar que, si bien la vida de las celebridades es pública, también es privada. Nosotros, como espectadores, tenemos acceso a una parte de sus vidas, a través de su trabajo y de sus declaraciones. Pero la intimidad de sus sentimientos y de sus procesos de sanación es algo que solo ellos conocen verdaderamente. Por eso, cuando una figura como Demet Özdemir habla, debemos escuchar con respeto y empatía. Sus palabras nos ofrecen una ventana a su mundo interior, pero también son una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, sobre la importancia de la sanación y de seguir adelante. La frase "Khan ya no tiene lugar en mi vida" es un eco de muchas experiencias que todos, de una forma u otra, hemos vivido o viviremos. Es el momento en que decidimos que una persona, o una etapa, ha cumplido su ciclo en nuestra existencia, y que es hora de dejarla ir para dar paso a lo nuevo. Es un acto de valentía decir adiós, y es un acto de fe apostar por el futuro. Me pregunto qué pensará Demet cuando lee los titulares, cuando escucha las especulaciones. Probablemente su mayor deseo es que se comprenda la profundidad de sus palabras. Que no son un simple comentario mediático, sino la expresión sincera de un momento vital. Es la confirmación de que ha tomado las riendas de su vida, que ha decidido que es lo mejor para ella, y que está dispuesta a seguir ese camino con determinación. Y para nosotros, como espectadores, ¿qué lecciones podemos extraer de esto? La principal, creo yo, es la importancia de saber cuándo cerrar un capítulo. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él y seguir adelante. Cada relación, cada experiencia, nos enseña algo. Y cuando ese aprendizaje se completa, es necesario soltar para poder crecer. Es fundamental rodearnos de personas que sumen a nuestras vidas, que nos impulsen, que nos acompañen en nuestro camino de desarrollo personal. Y sobre todo es vital cultivar la fortaleza interior para tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para nuestro propio bienestar. Pensemos en la energía que se libera cuando dejamos ir lo que ya no nos sirve. Es una energía que podemos redirigir hacia nuestros sueños, hacia nuestros objetivos, hacia la construcción de un futuro más pleno y feliz. Demet Özdemir, con estas palabras, nos está mostrando que ha llegado a ese punto.
Y eso es algo digno de admirar. Es la demostración de que a pesar de las presiones externas, de las expectativas y de la atención constante, a persona puede encontrar su propia voz y tomar el control de su destino. Así que, mis queridos seguidores, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, como muchas otras, nos enseña que el amor puede ser intenso, que las conexiones pueden ser profundas, pero que la vida sigue su curso y que la mayor historia de amor es, a menudo, la que construimos con nosotros mismos, la de nuestro propio crecimiento y bienestar. La frase Can ya no tiene lugar en mi vida es, en el fondo, una declaración de amor propio. Es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio universo interior y que tenemos el poder de decidir quién y qué entra en él. Para concluir, hemos explorado las profundas implicaciones de las recientes declaraciones de Demet Özdemir: Can ya no tiene lugar en mi vida. Hemos reflexionado sobre lo que esto puede significar en términos de su proceso de sanación, su independencia emocional y su futuro. Hemos visto cómo estas palabras, lejos de ser un simple titular, son un reflejo de madurez, resiliencia y un acto de autoafirmación. Nos recuerdan la universalidad de las experiencias humanas de amor, pérdida y superación, y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cerrar capítulos y seguir adelante con fortaleza. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en este tema, y espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo a escuchar estas reflexiones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que Demet Özdemir está marcando un antes y un después en su vida? ¿Qué lecciones extraen de esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo o inspirador, por favor, no olviden darle a me gusta. Es una forma maravillosa de apoyarnos y de ayudarnos a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao.